Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Perdón, me botó la plataforma. Les decía, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia, pues va a depender de cómo nosotros vamos adquiriendo, vamos analizando y vamos comprendiendo toda esa información, ¿no? Y la vamos poniendo en práctica en las diferentes situaciones, ¿no? Toda esa inteligencia se deriva en pensamientos, ¿sí? Que es el segundo concepto que vamos a ver, ¿no? De la parte de introducción. El pensamiento pues se define como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo. Bueno, aquí entra dependiendo de los tipos de pensamiento, ¿no? Un pensamiento deliberado, un pensamiento pues de tipo aprendiz, pues no necesita mucho esfuerzo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a desarrollar un pensamiento un pensamiento reflexivo, un pensamiento analítico, un pensamiento crítico, pues es una actividad mental, pero que sí requiere un esfuerzo al inicio. ¿Para qué? Para ir tomando todas esas habilidades que tú requieres para pensar de manera crítica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un pensamiento deliberado, un pensamiento aprendiz, pues simplemente conocemos el mundo, ¿sí? Pero no lo analizamos, no relacionamos la información, la vamos recibiendo y recibiendo y recibiendo, y muchas veces esos pensamientos se vuelven distorsionados. ¿Por qué? Porque no tenemos estándares de pensamiento, que eso lo vamos a ver en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la mente por sí misma genera infinidad de pensamientos, ¿no? Y más cuando nos encontramos en una situación tensa, en una situación de estrés, pues nuestra mente produce pensamientos y eso nos deriva muchas veces en ansiedad, ¿no? ¿No les ha pasado que están en constante alerta ante una determinada situación? ¿Sí? Y se anticipan a algo, pero eso mismo no les deja pensar con claridad, ¿no? Pero bueno, el pensamiento es una creación de la mente, ¿sí? Es todo aquello traído a la existencia mediante la función del intelecto. El pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva. Aquí quiero hacer énfasis. ¿Por qué decimos que es una experiencia interna e intrasubjetiva? Porque cada uno va a derivar o derivan de cada uno ciertos pensamientos, ¿sí? Independientemente de que tengas la misma edad que el compañero, que haya nacido en el mismo día, independientemente de que tengas un hermano y tengan cosas muy similares, sus pensamientos van a ser, o su forma de interpretar la realidad va a ser muy diferente, ¿sí? Nadie, es imposible que se coincidan en tantos puntos, ¿no? Podremos estar muy de acuerdo, pero los mismos pensamientos no pueden surgir en todas las personas y eso también deriva en muchos problemas, ¿no? El diálogo es uno de los problemas que tiene la diversidad de pensamiento, ¿no? No podemos muchas veces dialogar y entonces para poder dialogar tenemos que desarrollar ciertas habilidades, ¿sale? Ese tipo de pensamientos también derivan pues en racismo,
¿sí? Xenofobia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas recogiendo con tus sentidos, pues se va aquí transformando en tu mente y vas recogiendo las huellas, ¿no? Vas conceptualizando, ¿sale? Entonces, el pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, ¿sí? Cada quien va a pensar de diferente manera, va a tener un punto de vista en torno a una situación, dependiendo la calidad de sus pensamientos, la calidad con que razona, dependiendo las experiencias previas por las cuales se haya enfrentado el sujeto, dependiendo pues de las habilidades desarrolladas, ¿no? Dice, a través de la cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y muchos más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo les digo, ¿ustedes están de acuerdo en regresar a clases presenciales? ¿Qué me van a contestar? Que unos, pues sí, otros no. Y cada uno de ustedes, sus argumentos van a estar basados en todo el conocimiento que tengan del tema, van a estar basados en todas las experiencias, en todas las situaciones que hayan vivido a lo largo de todo este periodo, ¿no? Y aquí tendríamos que analizar, pues, la lógica de sus argumentos, ¿sí? Para ver por dónde tendríamos que tomar la mejor decisión. Pero bueno, eso es algo muy complejo. Pero es un ejemplo del por qué el pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, a través de lo cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y mucho más. La palabra pensamiento define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es conocido como pensamiento, es considerado un pensamiento, ya sean abstractos, racionales, creativos o artísticos, ¿sí? Pues a través del pensamiento es una actividad subjetiva propia de cada uno, de manera que surge interna, ¿no? Su función es resolver problemas y razonar, ¿sale? Todo este pensamiento pues se lleva a través de un sistema cognitivo, ¿sí? Y de manera pues rápida para explicarle, me enfoco a estos 4 procesos. Hay más procesos y ustedes ya lo vieron en los videos, ¿sí? Pero a mí me enfoca, me interesa, o el objetivo de la materia es que nos vayamos a la cuestión del aprendizaje, ¿sí? Cómo mejorar la calidad de sus pensamientos con respecto al aprendizaje que puedan tener en las distintas materias, ¿sí? El primer proceso, pues vamos a hablar de la memoria, ¿no? La memoria se divide en los tipos de memoria: corto, mediano y largo plazo. La memoria a corto plazo pues dura desde unos segundos hasta unos minutos. La memoria de mediano desde horas hasta 1 o 2 días, y la de largo plazo pues dura años, ¿no? Hay cosas que tú aprendes y que no se te olvidan. ¿Por qué? Porque ahí intervienen pues las cuestiones de los canales receptivos, ¿no? Y muchas veces la parte kinestésica. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el enfoque de la memoria? Que muchas veces piensan que las personas inteligentes únicamente son aquellas que son muy buenas para memorizar, ¿no? O que se les facilita memorizar, y no es cierto, ¿sí?
Es muy bueno, ¿sí?, que tú puedas memorizar y comprender sobre todo ciertos conceptos, porque al final de cuentas esa información la tienes que recuperar y poner en práctica, ¿sí? Pero aquí hay unas técnicas que se llaman mnemotecnias. Anoten, ahí luego les paso un enlace de una página en donde vienen diferentes mnemotecnias. Estas mnemotecnias pues son técnicas como de estudio, ¿sí?, en las cuales relacionan la información ya sea con objetos, ya sean con palabras, ya sea con números. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recuperar la información cuando sea prudente, ¿sí? Pero también muchas veces la memorización no ocurre. ¿Por qué? Porque hay un problema de falta de atención y no nos vamos a ir a problemas pues ya psicológicos, ¿no? Por ejemplo, síndrome de falta de déficit de atención, no. Muchas veces hay falta de atención, ¿por qué? Porque no hay un interés, ¿sale? Cuando tú no tienes interés en una determinada situación, es lógico que no vas a poner atención. Atención se quiere decir enfocar tus sentidos en un determinado punto, ¿sí? ¿Cuál es su canal de percepción en cuanto a aprendizaje? Pues puede ser auditivo, puede ser kinestésico o puede ser visual, ¿sale? Entonces, si ustedes, el primer punto para llegar a lo que es el aprendizaje y a un correcto pensamiento no está enfocado, no está definido, pues obviamente que no vamos a poder pasar a lo que es la comprensión de la información o el análisis de la información. Entonces, el primer punto es poder concentrarte, poder enfocar tu atención. Hay ejercicios que a ustedes les podrían ayudar cuando van a enfrentarse a una situación que necesitan poner mucha atención. Son los de relajación. O algo muy sencillo es respiración, ¿sí? Usted ahorita no puede hacer ejercicios de respiración. Ustedes respiran unos 5 segundos, inhalan y exhalan oxígeno, ¿sale? Inhalan y exhalan y de esa forma su cerebro se empieza a preparar, ¿sale? Pero bueno, información hay muchísima, ¿sale? Solo que depende de ustedes que van a investigar un poquito más. Ok, otro punto muy importante para lograr la atención es, ¿sí?, la motivación. La motivación puede ser externa o puede ser interna, ¿sale? La motivación es fundamental en la atención. Si a ti algo te gusta, yo lo sé que a todos, si algo nos gusta, todos vamos a poner atención. Si nos llama, ¿sí?, si nos es atractivo, enfocamos nuestros sentidos, ¿sale? Pero aquí es la cuestión, es que tú te tienes que preguntar, ¿y siempre todo te tiene que estar llamando la atención? ¿Siempre? Pues no, debemos de estar conscientes que no todo siempre nos tiene que gustar para hacerlo, ¿sí? Y entonces tenemos que ir o recurrir a no la motivación externa, sino la motivación interna, ¿sale? ¿Cuáles son mis propósitos?
¿Por qué yo tengo que cursar la materia de DHPC? ¿Qué es lo que a mí me está moviendo? Motivación viene de el latín movere, ¿no? De moverse, de cambiar del lugar de donde estás, de cambiar del punto de referencia. ¿Qué es lo que a mí me mueve todos los días? ¿Por qué yo tengo que poner atención en esta clase? Bueno, también dentro de se me está pasando mencionarle que la motivación, pues como les decía, ¿no? Hay motivación externa, extrínseca e interna o intrínseca, se llaman así. Motivación extrínseca o motivación intrínseca. La motivación extrínseca, externa, viene de factores exteriores. Y esa motivación es la que más pronto disminuye, la que pronto se termina. ¿Sí? Y que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar bajo esa motivación. Y si esa motivación externa se termina, pues ya mi camino valió, ¿no? Ya dejo las cosas, ya no pongo atención. Entonces, y eso se aplica en muchas situaciones de la vida, ¿no? Las recompensas, esa es la motivación externa. Las recompensas. ¿Y qué pasa cuando yo no obtengo una recompensa a corto plazo? Me desanimo, aviento el trabajo, ya no sigo, lo hago por hacerlo. Entonces, chicos, la motivación más fuerte y la motivación que los debe acompañar es la motivación interna. Y eso solo lo sabe cada uno de ustedes, qué es lo que a ustedes día a día los va a mover, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Y eso, como consejo, en las mañanas, antes de que se levanten, cuando abran sus ojos, digan, ¿cuál es mi objetivo del día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál es lo que me va a mover? Ese va a ser su motor de día, ¿sale? Y así para todas sus materias, cuando ustedes quieran poner atención, identifiquen el objetivo, ¿sí? Para que ustedes estén evaluando si se está cumpliendo o no. Y eso les mantenga a ustedes la atención en su lugar, ¿sale? Pero ya me desvío un poquito. Entonces, atención es la concentración. Atención es enfocar los sentidos en un determinado objeto, ¿sí? Para poder captar la información. Eso es atención. ¿Cuál es mi canal dominante? ¿Quiénes son kinestésicos, chicos? ¿Quiénes son auditivos y quiénes son visuales? ¿Y quién predomina los tres? Los que pues tengan desarrollados sus tres canales, pues pueden aprender estar escuchando, pueden aprender viendo un video, pueden aprender haciendo las cosas, ¿no? Sin problema. Pero eso más adelante también lo vamos a hablar. Ok, entonces, una vez que ustedes enfocan sus sentidos, ¿sí? Empiezan a recibir información. ¿Sí? Esa información la reciben, pues, y la van ahí analizando, la van interpretando y van comprendiendo y resulta una nueva información. ¿Sí? Es como una caja, ¿no? Es como si tuviéramos una cajita. A ver, vamos a ver. Es como si tuviéramos una caja
¿sale? Donde entra la información. Y aquí puede ser que esa información, pues, no se distorsione, ¿sí? Cuando la recibimos. Y ustedes con sus habilidades, con sus habilidades, pues la empiecen a separar, la empiecen a comprender, la empiecen a transformar, y eso origina un nuevo pensamiento, ¿sale? Eso es lo que hace nuestro cerebro todos los días. Pero aquí, aguas, chicos. Aguas con la información que nosotros estamos recibiendo. Y esto es lo más importante de la clase, ¿no? Porque ustedes ya saben que se transforma toda la información en nuestro cerebro. Aquí les comparto esta diapositiva. Aguas, ¿de dónde estoy recibiendo toda esa información diaria? Dice, el conocimiento no está libre del error y la ilusión. ¿O el conocimiento estará libre del error? ¿El conocimiento puede no tener error? ¿Qué han aprendido a través de estos años? ¿Que todo lo que nos dicen es cierto? ¿O que todo lo que nosotros estamos leyendo es cierto? Eso es lo interesante de esta parte de la introducción, ¿no? Que estemos conscientes que lo que nosotros estamos recibiendo, y más en estos tiempos, sí, que la información abunda 1000 por hora, que los videos abundan, que las redes sociales los bombardean de tanta información, ¿sí? Que todo ese conocimiento no está libre del error. Vamos a separar esta parte. Hay información confiable, ¿no? Información que viene de libros, de revistas, pues de origen científico. Y hay información que viene de la red, de blogs, páginas web, videos, YouTube, Tinder, Facebook. Ahora la pregunta es, chicos, ¿mis pensamientos se están basando de qué calidad de información? Esa es la pregunta del día de hoy. Mi conocimiento, mi aprendizaje, con esa reflexión se van a ir. Mi aprendizaje, mis pensamientos, ¿de dónde están siendo creados? ¿De información confiable o de información que viene de manera libre en la red? ¿Cómo estoy formando todos esos conceptos, esas abstracciones? Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya me empezó a arder un poquito la espalda. Pero creo que lo dejo en la parte más interesante. Porque dice ahí en la diapositiva, un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Y si cuando tomamos información confiable, información verídica, muchas veces a través del tiempo nos damos cuenta que esa información no era el reflejo de las cosas y que no está libre del error, imagínense todo lo que nosotros estamos leyendo día a día y que nada más estamos pasando, que está pasando, es que está circulando. ¿Qué error está generando en mi conocimiento, en mis pensamientos?
cuáles son los estándares de calidad que yo empleo para analizar esa información. ¿Sale?